en el internet? Ok, gracias. Tenemos entonces esta clasificación. Los profetas los vamos a clasificar en profetas preexílicos del reino del norte y del reino del sur. Estos son los profetas que profetizaron antes de que el reino del norte fuera destruido. Estos tres profetas, Amós, Oseas y Jonás, profetizaron en el reino del norte. Y en esos mismos años, cuando estaban profetizando Amós, Oseas y Jonás, en el reino del sur estaban profetizando Isaías y Miqueas, ¿sí? O sea, eran del mismo tiempo, eran de las mismas fechas, solo que unos estaban profetizando en el norte y otros estaban profetizando en el sur, pero eran del mismo tiempo. Eran así como ustedes y yo, que yo estoy predicando en México y ustedes están predicando allá en Venezuela, allá en Chile, en Argentina. O sea, estamos en lugares diferentes, pero somos del mismo tiempo. Así también, Amós, Oseas y Jonás son de un mismo tiempo y están predicando en el reino del norte. Isaías y Miqueas son de un mismo tiempo y están predicando en el reino del sur. Hay otros profetas que profetizaron poquito antes de que el reino del sur fuera destruido. Esos profetas fueron Jeremías, Sofonías, Nahum, Abdías y Habacuc. Predicaron poquito antes de que el reino del sur fuera destruido. Luego, durante el exilio, en el exilio predicaron dos, Ezequiel y Daniel. Y cuando regresaron del exilio, profetizaron Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces así es como queda distribuido el mapa de los profetas o en qué tiempo predicaron cada uno de los profetas. Unos antes de la destrucción del reino del norte, otros antes de la destrucción del reino del sur, otros en el exilio y otros al regreso del exilio. ¿Sí? El profeta Joel no sabemos cuándo profetizó. Muchos piensan que fue antes del exilio, otros que fue durante el exilio, otros que fue después del exilio, pero no se sabe en qué tiempo predicó el profeta Joel, por eso lo dejamos ahí con un signo de interrogación y en la parte de hasta abajo. Amós, Oseas y Jonás vivían en el mismo tiempo. Vean ustedes, este es un versículo de Oseas. Dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Oseas predicó en días de Jeroboam, hijo de Joás. Ahora vamos a ver Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y días de Jeroboam, hijo de Joás. Y acá Jeroboam, hijo de Joás. Entonces Oseas y Amós, los dos predicaron en el mismo tiempo y predicaron en el reino del norte. Y aquí tenemos a lo que el libro de Reyes nos dice de Jonás. En el año 15 comenzó a reinar ¿quién? Jeroboam. Es el mismo que está acá arriba. El mismo del tiempo de Oseas, el mismo del tiempo de Amós. Y dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Este Jonás
es el profeta Jonás. Entonces, los tres vivieron en tiempos de Jeroboam, ¿sí? Los tres eran contemporáneos. Eran así como Benjamín, Sergio y Eduardo, ¿no? Que uno está en Colombia, otro está en Chile y otro en Bolivia, pero son del mismo tiempo, más o menos. Así también ellos eran del mismo tiempo. Y mientras esos tres, Oseas, Amós y Jonás, estaban predicando en el reino del norte, al mismo tiempo, Isaías y Miqueas estaban profetizando en el reino del sur. Aquí tenemos visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Si nosotros vemos acá arriba, Oseas predica en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, es del mismo tiempo que Isaías. Y Miqueas, cuando profetiza, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces esos 5 profetas son del mismo tiempo, solo que 3 están en el norte predicando y 2 están en el sur. Aquí lo tenemos. Amós, Oseas y Jonás predican en el reino de el norte. Acá lo tenemos. Isaías y Miqueas predican en el mismo tiempo, pero están predicando en el reino del sur. ¿Qué pasaba en el reino del norte en este tiempo? Esta fue una pregunta que algunos contestaron mal, contestaron que había solo 5 dinastías, hubo 9 dinastías en el reino del norte, algunos cuentan 8, depende de si se cuenta a un asesino llamado Zimri, que solo gobernó 7 días, algunos lo cuentan, otros no, pero bueno, entre 8 y 9 dinastías. ¿Qué había sucedido en la quinta dinastía? Hubo un tiempo de prosperidad en el reinado de Jeroboam, cuando está predicando Oseas, Amós y Jonás, hay cierta prosperidad, pero después el hijo de Jeroboam es asesinado y siguen las demás dinastías, pero la predicación de ellos está aquí, en los tiempos de Jeroboam II. Estamos en la quinta dinastía, más o menos, ¿no? Muy bien. La destrucción del reino del norte fue en el año 722. Como la destrucción en el reino del norte fue en el año 722, Oseas, Amós y Jonás predicaron unos entre 60 y 31 años antes de la destrucción del reino del norte. O sea, poquito antes de que el reino del norte fuera destruido por Asiria, estos profetas estaban profetizando. ¿Y qué fue lo que profetizaron Amós y Oseas? Pues profetizaron la destrucción del reino del norte. Ellos anunciaron que el reino del norte iba a ser destruido por Asiria y así sucedió. El reino del norte fue destruido por Asiria. Oseas habla del pecado de Israel y compara al pecado de Israel con la fornicación. Oseas toma como esposa a una mujer adúltera y eso representaba la relación de Dios con Israel. Israel era así como esa mujer adúltera, no era fiel, no sabía guardar un pacto, hacía pactos y los quebrantaba, y por eso Oseas compara el reino del norte con una mujer fornicaria.
Oseas anuncia el juicio de Dios que va a llegar por medio de Asiria, lo dice claramente. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de su propio consejo. Entonces ahí está. Oseas habla de cómo el reino del norte va a ser destruido por Asiria. Pero hace una invitación, la invitación es volvamos a Jehová porque Él nos curará, hirió y nos vendará. Esta pregunta que voy a hacer ahorita viene en sus tareas. Los profetas todos predican tres cosas. Uno, el pecado de Israel. Dos, el juicio de Dios por el pecado. Y tres, la conversión a Dios por medio de la gracia que Dios derrama en los hombres, la oportunidad que nos da de venir a Él y de perdonarnos. Todos los profetas van a tener esas tres cosas. Lean el profeta que quieran. Ahorita hablamos de Jonás, pero lean cualquier profeta, van a ver que demanda el pecado del pueblo, habla del juicio de Dios e invita a que se conviertan, a que vean la misericordia de Dios. Esos tres elementos están presentes en todos los profetas y es una pregunta que viene en su ejercicio de esta semana. El profeta Amós, aquí tenemos el pecado. ¿Qué hace Israel? ¿Cuál es el pecado de Israel? Dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Sí, o sea que agarraron a una persona como esclava y la cambiaron por un par de zapatos. Eso fue lo que hicieron. Habla del juicio. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Aquí está hablando de la destrucción de Asiria, cómo los asirios van a llegar a destruir el reino del norte. Y por eso dice, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día. Y hay una invitación a venir a Dios. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Verdad? Entonces, estos tres elementos, el pecado del pueblo, el juicio de Dios y la conversión, son elementos que ustedes van a ver en todos los escritos de los profetas. Jonás también predica en este tiempo. A Jonás Dios lo manda a predicar a Nínive. Pregunta para punto. ¿En dónde estaba Nínive? A ver, ¿alguien? En el ¿Nadie? reino del norte. En el reino del norte no. No, en el reino de Israel, el reino del norte, ahí no estaba Nínive. A ver, ¿alguien más? ¿Ovidio quiere decir algo o no? Buenas Ángel. noches a todos. Ya le había mandado un mensaje que no iba a participar porque Discúlpenos, Hacia hermano. tener un suero y terminó. Discúlpenos. No vi su Aquí mensaje. Que Dios lo bendiga. Apague su micrófono. A ver, Benjamín, ¿en dónde estaba Nínive? Estaba en el este, hacia el este. Sí, pero específicamente ¿en qué tierra? ¿En qué imperio? Era el imperio. No lo alcanzamos a escuchar, Benjamín. Tengo problemas con el internet. Ah, sí. A ver, Sergio, entonces usted ayúdenos.
Sergio. No te oyes, Sergio. A ver, Rafael Hermosilla, díganos. Estaba ahí el imperio asirio. Gracias. Un ¿Ahí punto sí? para Rafael Hermosilla. Muy bien, Ahora, ya. Listo, con eso. no, pero estaba a la orilla del río Oriental. Ah, sí, 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 pero estamos preguntando en qué imperio Lo que estaba. sí, lo que actualmente se conoce como Irak. Sí, 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 claro. De hecho, Nínive está en un lugar que hoy en día se llama Mosul. Fue un lugar que tomó el Estado Islámico y se lo apropió y dinamitó varias ruinas arqueológicas de la zona de Nínive, donde anduvo predicando Jonás. Así se llama Mosul. Pero en aquel entonces Nínive estaba en el imperio asirio. Y los asirios iban a destruir el reino de Israel. Pero Dios mandó a Nínive a predicarle a los asirios. Por esa razón Jonás no quería ir, porque los asirios eran enemigos de Israel. Les hacían la guerra y los iban a destruir. A ver, si Dios te manda a que le prediques a tu peor enemigo, bueno, pues hoy en día sí iríamos porque tenemos el amor de Cristo y entendemos el mensaje, ¿verdad? Pero Jonás no lo entendió así y por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque eran los enemigos de Israel y como bien lo respondió Rafael Hermosilla, Nínive estaba en el imperio asirio y por eso Jonás no quiere ir a predicar allá. Jonás entonces se niega a ir a Siria. Dice, yo no voy, y se va para otro lado, pero ya no sabemos la historia. Un pez muy grande se lo traga y lo vomita y va a caer a Siria. Y allá se pone a predicar. Jonás no es una persona que le diga a los asirios que se arrepientan, ¿eh? Jonás simplemente se pone a predicar y dice, Dios va a destruir esta ciudad y se acabó. Ni siquiera les dice, arrepiéntense, miren, ustedes son unos pecadores, vengan delante de Dios. No, no, no. Él como no quiere a los asirios, comienza a decirles, ¿saben qué? Que Dios los va a castigar. Y se acabó. Pero todo el pueblo asirio se arrepiente, ora a Dios, se ponen a ayunar y Dios los perdona. ¿Y qué pasa cuando Dios los perdona? Jonás se recontraenoja. Se enoja de que Dios perdone a sus enemigos. Porque a veces quisiéramos que aquellos que nos han hecho mal, quisiéramos verlos sufrir. Quisiéramos ver cómo Dios los castiga y les va mal y quisiéramos verlos cómo sufren. Pero la enseñanza que Dios nos da en su palabra es que no debemos de desear eso. Debemos de desear que ellos se conviertan a Dios, busquen a Dios y estén con el Señor. Por el mismo tiempo, entonces, Isaías está predicando en el reino del sur. Como todos los profetas, Isaías habla del pecado. Denme un minuto. Isaías habla del pecado de Judá. Habla también del juicio de Dios contra Judá. Ahora estamos en el reino del sur. Pecado contra Judá, juicio contra Judá. Pero Isaías le anuncia al reino del sur que Dios los va a proteger en contra de los asirios. Dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pero tú no temas, no le tengas miedo a Asiria. Asiria va a destruir el reino del norte, pero no va a poder con el reino del sur, y Asiria no destruyó el reino del sur, solamente
el reino del norte. Isaías dice algo muy importante. Como todos los descendientes de David han fallado, Dios va a levantar un nuevo descendiente y ese descendiente, Isaí es el papá de David, viene del tronco de Isaí, o sea, de la línea de David, y sobre él reposa el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. Este rey no va a tener nunca fin. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. O sea, como todos los descendientes de David fallaron, Dios va a levantar un rey que va a ser un rey eterno, que su espíritu va a reposar sobre él y ese rey va a gobernar por siempre. Obviamente ese rey es Jesucristo. El Nuevo Testamento va a decir que esas profecías hablaban de Jesucristo. Y por eso dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y por eso en el Evangelio, cuando Jesucristo se bautiza, ¿quién viene? El Espíritu del Señor en forma de paloma y reposa sobre él y se queda con él, ¿verdad? Porque este nuevo rey iba a tener el Espíritu de Jehová con él. Miqueas también está profetizando en el mismo tiempo que Isaías, lo mismo. Habla del pecado de Judá, del juicio en contra de Judá, pero también habla de una conversión, de una restauración que Dios va a traer a su pueblo después de ese juicio. A ver, ¿hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? Sí, Eduardo. Profesor, yo creo que hice esa misma pregunta a unas 2 clases atrás, y perdón que sea redundante y perdón la ignorancia de mi parte. ¿Cuáles eran los requisitos de ser profeta? O sea, definitivamente, digamos, había un rey, ¿y cómo se determinaba quién era el profeta? Sabemos que esto viene de Dios, pero la Biblia es explícita, quizás en algún ceremonial del profeta, o cómo se determinaba quién sería el profeta o el sucesor del profeta. El sucesor del profeta era llamado directamente por Dios y sí había un ungimiento, por ejemplo, cuando Elías ya va a terminar su tiempo de profecía, unge, ¿verdad? También, pero el profeta, la característica básica era que era llamado por Dios y lo que Dios le decía, él tenía que repetirlo. Era la boca de Dios. Y él invitaba al arrepentimiento y decía las cosas que Dios le decía, tal como Dios se las decía, le doliera a quien le doliera y le pesara a quien le pesara. También había falsos profetas, pero ¿cuál era la característica del falso profeta? El falso profeta quería quedar bien con la gente, les quería decir puras cosas buenas, puras cosas que ellos quieren oír. Como quienes hoy en día te dicen, te vas a hacer rico, el año que entra te sacas la lotería, este fin de mes vas a recibir un auto último modelo y se la pasan así haciendo promesas para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y están más al servicio de que la gente se sienta bien y no al servicio de decir lo que la escritura manda, lo que la escritura dice. El profeta estaba pegado a lo que la palabra de Dios decía y no se podía salir de ahí. Esa era una característica importantísima. A ver, Rafael, y luego Diosnel. Hoy día vemos que hay una difusión en las redes sociales de personas que se autoproclaman profetas, evangelistas y apóstoles. Entonces es algo que ¿Aló? yo me pongo a Hey, pensar compadre, cómo ellos se te voy autoproclaman a llamar. de esta manera. Entonces no sé si eso es una blasfemia, no sé con qué fin lo hacen.
quería que habláramos un poquito sobre esa inquietud. Sí, lo que pasa es que muchos hoy en día entienden la palabra profeta como una predicción del futuro. Y dicen, no, pues es que un profeta predice el futuro. Pero eso no era lo único que un profeta hacía. Un profeta también le decía a la gente que estaba mal y lo llevaba a las cosas de Dios, o sea, lo guiaba hacia los caminos de Dios. Esa era la característica principal del profeta, no era predecir. La característica principal del profeta era anunciar la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, hoy en día quienes se dicen profetas pensando nada más en la predicción, tienen un concepto que no es el de la escritura, que es un concepto diferente, ¿verdad? A ver, Diosnel, díganos. Sí, gracias, Pastor Artemio. Quería nomás opinar este tema hace rato el hermano que comentó. Yo, por ejemplo, hace 5 días que me invitó un grupo de compañeros de la escuela, desde primer grado hasta colegio acá en Paraguay. Y comenzamos a hablar y encontramos diferentes profesiones. Y salimos dos compañeros que somos evangélicos. Uno entró en la iglesia Pentecostales y yo con Academia de Cristo. Y justo hablamos en grupo y salimos en este tema que ahora el hermano comentó adelantado, que los pentecostales usa ese milagro, tiene profeta, tiene apóstoles. Y yo justo cuando estudiaba con Academia de Cristo, con los misioneros Pastor Abraham y Pastor Joel, cuando me visitaron, yo siempre me invitaron los otros hermanos que vamos a tal iglesia. Y había sido uno de mis compañeros, miembros ya de Pentecostales. Y justo salimos en estos días en este tema. Y yo entré de eso de la Biblia, de mi estudio. Y él entró el tema de milagro, profeta, liberación de satanismo, diablo. Y tenemos un charla enfrente de todos los compañeros del grupo de WhatsApp. Y se cayó de mí, porque yo le dijo que existe todavía el apóstol, los profetas, porque yo predice que acá en Paraguay, por ejemplo, en este momento hay calor. No, yo digo, iba a mandar terremoto acá en Paraguay, Paraguay tenía que abandonar todo ya. Y yo le digo, para hablar el tema bíblicamente, si es puro bíblicamente, porque yo soy estudiante bíblico. Y en este nomás, pastor, quería comentar que los aprendí en la Biblia, que ahora veo que como antes los profetizaron, como ahora hablaban, cómo quedan. Y este nomás quiero dejar claro que yo entro bíblicamente y ellos entran a mí como visión, milagro. Y muchos ya la tenemos, pero gracias a Dios con estudio bíblico con usted aprendí muchas cosas. Claro, porque en aquel entonces Dios le daba su palabra al profeta y el profeta le hablaba. Pero ahora, ¿cómo es que Dios nos da su palabra? Pues en la escritura. Entonces, el verdadero profeta hoy en día, la verdadera persona de Dios, ¿en qué se va a basar? Pues en la escritura, en la palabra de Dios. No puede basarse en un sueño que contradiga la escritura o en algo que esté en contra de la escritura. Tiene que ser en la escritura y esa es la fidelidad. A ver, Sergio. Última opinión, por favor, Pastor. A ver, sí, sea breve. Sí, sí, el tema es que yo en esa época somos una familia muy rechazada en la sociedad donde yo viví. Y en esa época, gracias a Dios, sorprendí el conocimiento que yo aprendí. Nomás quería a todos los hermanos de Sudamérica que están en este grupo. La verdad, yo soy el único paraguayo en este grupo. Y estoy informando a todos mis hermanos que me escuchan en este momento que cómo sorprendí a todos mis compañeros donde yo entré a estudiar y le di ya a Pastor a través de Academia Cristo, a través de lo que aprendí. Yo sorprendí a ellos, a todo en que metí yo que estudié Academia Cristo. Yo presenté, estoy orgulloso porque aprendí muchas cosas, sorprendí mucho conocimiento. Y porque nosotros era una familia muy rechazada en la sociedad. Y gracias a Dios estamos ahora en buen camino. Gracias a Dios, Diosnel. Qué bueno que sea así. Miren, yo era un profesor de hebreo y de griego, y cuando entró Academia Cristo a México, yo me pasé a Academia Cristo. Yo me pasé a la iglesia luterana.
¿Por qué razón? Porque yo sé la calidad que hay aquí, en el sínodo de Wisconsin, la calidad de estudios y el nivel de estudio que hay, y yo por esa razón gustoso me pasé acá a colaborar. Entonces les quiero decir que están ustedes en un buen lugar. Están aprendiendo cosas de la palabra de Dios como debe de ser, ¿sí? A ver, Sergio, dinos. Gracias. Como bien decían los hermanos, Amós 3:7 nos da la clave de cómo nuestro Señor elegía a los profetas. Y dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hoy en día, si bien al interpretar la Biblia o interpretar sueños, están cayendo en una idolatría, porque la Biblia se interpreta sola. Nosotros no podemos interpretar la Biblia porque estaríamos cayendo en idolatría y estaríamos pecando contra la soberanía de nuestro Señor. Si bien, como sabemos, el último apóstol tuvo la visión de escribir el Apocalipsis, pero nosotros no tenemos los poderes para sanar enfermos, sacar demonios, nada de eso. La Biblia se interpreta sola y la Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Es un diccionario para nuestras vidas. Y al caer, leer equivocadamente la Biblia, estamos pecando contra la soberanía de nuestro Señor y estamos cayendo en idolatría nosotros mismos y estamos enseñando erróneamente el mensaje hacia otra persona. Gracias, Sergio. Muy bien. Hermana Viviana y el último Benjamín y ya seguimos, ¿sale? ¿Para qué? Sí, No, para que nos dé tiempo. quería compartir que, no sé si usted me corrige si está mal, pero me parece que el mejor forma de entender cómo Dios elige a los profetas es la vida de Samuel. Cómo Samuel fue criado ahí con el sumo sacerdote Elí, porque fue entregado por su mamá, pero cómo Dios lo llamaba por las noches, Samuel, Samuel, sí, está bien como digo, y él captaba esa voz, y fue enseñado, a pesar de que el sumo sacerdote Elí tenía sus problemas, él y con sus hijos, fue enseñado que cuando él le decía, lo llamaba, él le preguntó, Señor, heme aquí, y él para mí, me muestra a mí cómo Dios llamaba a sus profetas, y lo que fue para mí un maravilloso profeta, Samuel, ¿verdad? Eso quería comparar. Gracias, hermana Viviana. A ver, Benjamín, háblenos fuerte, por favor. No, básicamente algo que me ha enseñado la palabra de Dios es Proverbios 10:19, que dice palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La misma palabra de Dios me ha enseñado cuando el Señor pone en mi camino personas de pentecostales y tanto que hay hoy en día, es que nació mi característica, es callar y escuchar. Pero a medida que van hablando, usted lo dijo claramente, hermano, la misma palabra de Dios se defiende a sí misma. Simplemente eso, uno deja hablar y con 2 o 3 versículos ya se desconciertan y ellos mismos se contradicen y entran a un punto que es mejor callar. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, Benjamín. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Vamos a seguir adelante. Miren, una de las cosas que van a llegar a escuchar en alguna ocasión, o quizá ya la escucharon por ahí, si ustedes buscan quién escribió el libro de Isaías, se van a encontrar con esta postura. Hay una postura que circula mucho en seminarios, en universidades, en escuelas de teología, que dice que Isaías no escribió el libro de Isaías. Como se acuerdan que veíamos que hay quienes dicen que Moisés no escribió el libro de Moisés, el libro de Génesis, ni de Éxodo, ni de nada de eso, ¿verdad? Hay quienes así dicen. Bueno, también ellos mismos dicen que Isaías no escribió Isaías. Y ellos dicen que Isaías es un libro que se escribió en 3 partes. La primera parte se escribió antes del exilio y abarca de los capítulos 1 al 39.
La segunda parte se escribió durante el exilio y abarca los versículos 40 al 54, y la tercera parte se escribió después del exilio y abarca de los versículos 54 al 66. Eso es lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen, y yo se los menciono porque seguramente por ahí algún día lo van a encontrar, o si ustedes están en un grupo sembrador, quizá por ahí llegue alguien con esas ideas o piense que las cosas son así. Bueno, nosotros creemos que el libro de Isaías tiene una unidad. La razón por la que estas personas dicen esto es porque en Isaías hay profecías muy precisas sobre el rey Ciro, sobre la situación en Babilonia y todo eso, y dice, no, un hombre no puede dar profecías tan precisas, así que no pudo ser Isaías, y por eso ellos creen que no es Isaías. Nosotros creemos que sí, que sí lo escribió. El libro de Isaías lo escribió el profeta Isaías, es del profeta Isaías. Muy bien, bueno, pues el reino de Israel cayó en el año 722 antes de Cristo y dejó de existir. Ahora solo existía el reino del sur, nada más. Cuando llegó el profeta Jeremías, el reino del norte ya no existía. Cuando estaba profetizando el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, todos ellos, ya no había reino del norte. Nada más había reino del sur, ¿sí? El reino del norte ya había sido destruido. Pero como ustedes saben, el reino del sur fue destruido por los babilonios. Y los profetas, poco antes de que el reino del sur cayera, los profetas lo anunciaron. O sea, la caída del reino del sur está anunciada por el profeta Jeremías y está anunciada por los demás profetas. ¿Quiénes son esos profetas que profetizaron poquito antes de la caída del reino del sur? Fueron estos: Jeremías, Sofonías, Nahum, Abdías y Habacuc. Estos son los profetas que profetizaron en el reino del sur, poquito antes de que el reino del sur fuera destruido por los babilonios. Jeremías es uno de ellos. Jeremías vivió en el tiempo de estos reyes: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Es uno de los profetas que vivieron cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén, y él habló de que el pueblo se iba a ir al cautiverio. ¿Qué dice Jeremías? Pues dice que el pueblo de Judá se ha corrompido terriblemente. ¿Qué hicieron? Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. O sea, el pueblo de Judá ya estaba tan mal que se puso a adorar al dios Baal y le hacía sacrificios humanos. Ya quemaban a sus mismos hijos en el fuego en honor a este dios. Imagínense, se habían alejado tantísimo del Dios de Israel que ya habían caído en estas perversidades. Y además había falsos profetas. ¿Qué decían los falsos profetas? Decían que estos que están acá estaban bien, que no había problema de que hicieran todo eso. ¿Qué decían los falsos profetas? Pues decían que les iba a ir bien, que Dios los iba a bendecir, que Dios no castiga a nadie, que no se preocupen, que a todos les iba a ir bien, y no era cierto. Jeremías se tuvo que enfrentar duramente en contra de los falsos profetas. Habló del juicio de Dios por medio de Babilonia. Dijo que Babilonia iba
a destruir la ciudad de Jerusalén. Habló del cautiverio, hasta dijo los años que iban a estar en el cautiverio. Habló que el pueblo iba a regresar del cautiverio y cuando regresaran, Dios iba a traer una renovación e iba a ser un nuevo pacto. Jeremías comenzó a predicar en los días de Josías, del rey Josías. Y si nosotros vemos el libro de Sofonías, palabra de Jehová que vino a Sofonías en días de Josías. O sea, Jeremías y Sofonías eran también del mismo tiempo en el reino del sur, poquito antes de la caída del reino del sur. ¿Qué nos anuncia Sofonías? Otra vez, la idolatría y el pecado de Judá. Judá se ha corrompido muchísimo. Va a haber un juicio de Dios debido a esa corrupción, pero Dios nos hace una invitación a que nos convirtamos, ¿verdad? A esta parte de acá le llamamos ley, la ley que Dios dejó, que no pudimos obedecer, y esta de acá es la misericordia, el evangelio de Dios, la nueva noticia, que Él nos perdona, ¿verdad? A pesar de que no hemos obedecido su ley. Esas dos cosas están presentes en los profetas. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos de Nínive? De Nínive, ¿verdad? A donde fue Jonás a predicar. Nínive era la ciudad principal del imperio asirio. De hecho, era la capital del imperio asirio. Y el libro de Nahum, el profeta Nahum, ¿de qué habla? Pues habla de la destrucción de Asiria. Fíjense cómo Nínive se convirtió en los tiempos de Jonás, pero ya en los tiempos de Jeremías, Nínive otra vez está corrompida. Su conversión solo fue momentánea, por un tiempo. Y dice Nahum, fue Nínive en tiempos antiguos como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen deteneos, pero ninguna mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo. ¿Por quién fue destruida Nínive? Fue destruida por los babilonios. Los babilonios invadieron Asiria y destruyeron la ciudad de Nínive, y eso lo profetizó el profeta Nahum, ¿sí? La destrucción de Nínive. El profeta Abdías también es de estos tiempos. ¿En contra de quién profetizó Abdías? Esta pregunta vale otro punto. ¿De quién eran descendientes los edomitas? A ver, alguien prenda su micrófono y díganos, ¿de quién eran descendientes los edomitas? No, nadie. Pastor. Sí, de los ismaelitas. No, eran no. Descendientes de, bueno, no sé si de Caín, de Caín. Era descendiente. No, tampoco, de los ismaelitas, no. Era descendiente de Esaú. Eran descendientes de Esaú. Gracias, Sergio. Okay. ¿Fuiste tú, verdad, Sergio? Sí. Ok. Un punto para Sergio. Okay. Descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? ¿Quiénes eran los descendientes de Jacob? Pues los israelitas y los judíos. ¿Quiénes eran los descendientes de Esaú? Pues los edomitas.
Aquí tenemos el mapa, miren. Aquí está. Arriba está el reino de Judá. Abajo está el reino de Edom. Estos dos eran pueblos hermanos, porque uno descendía de Jacob y el otro descendía de Esaú. Entonces eran hermanitos, pero siempre se andaban peleando como todos los hermanitos y luego se reconciliaban y luego se volvían a pelear y luego se volvían a reconciliar. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el reino del sur fue destruido por los babilonios? Cuando el reino del sur fue destruido por los babilonios, los edomitas se portaron muy mal y fueron y se aprovecharon de Jerusalén. Cuando estaba destruida la ciudad de Jerusalén, ellos fueron como animales de rapiña a ver qué agarraban, y agarraron a muchos judíos y los vendieron como esclavos a los griegos. Eso lo va a decir el libro de Ezequiel también. Entonces este pueblo, el reino de Edom, se portó muy mal. Es como si estuvieran decomisando la casa de tu hermano o estuvieran, suponiendo como ahora que hubo una desgracia acá en Guerrero, ¿verdad? En Acapulco, que hubo un huracán, que queda destruida la casa de tu hermano. Y tú vas y en lugar de ayudarle, te robas su televisor y te robas su computadora y te robas lo que todavía sirve de la casa de tu hermano. Pues está muy mal hecho. Lo mismo hizo el reino de Edom. Jerusalén fue destruida y Edom fue y se aprovechó de esa situación. Y por eso le va a decir: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, este pueblo se portó muy mal. Cuando Jerusalén estaba siendo destruida, fueron y actuaron como aves de rapiña, saqueando también a Jerusalén. Tenemos también Abdías. Ah, no, esta es la misma diapositiva, la repetí. Finalmente, tenemos a Habacuc. Con él terminamos. El profeta Habacuc también vivió en los mismos tiempos de Jeremías, en los mismos tiempos de Sofonías. Todos estos eran compañeros, vivían en el mismo tiempo, por eso los estamos poniendo todos juntos. ¿Qué pasó con Habacuc? Tengan cuidado con esto. Habacuc es una profecía en forma de diálogo. O sea, habla el profeta y luego habla Dios. Luego habla el profeta y luego habla Dios. Así como el Cantar de los Cantares, que habla la novia y luego habla el novio. Y luego habla la novia y luego habla el novio. Así también es la profecía de Habacuc. En la Biblia Reina Valera no viene dividido quién es el que está hablando. En la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, sí. Ahí está la división cuando habla Dios y cuando habla el profeta. Y así nos va dando la sección. Habacuc veía muchas injusticias y muchas desgracias. Ahorita vamos para allá, si me da un minuto. Dios le dice a Habacuc que todo se pondrá peor. A ver, suponiendo que alguien de ustedes le dice a Dios: Dios, hay mucha hambre, mucha necesidad, muchos problemas, mucho robo, mucho saqueo. Y Dios te contesta. Dios le contesta: pues, ¿qué crees? Que se va a poner peor todavía. Pues eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Habacuc se quejó de todo lo mal que estaba la situación y Dios le dice: pues todavía se va a poner peor. Esa fue la noticia que Dios le dio a Habacuc. ¿Qué le dice Dios?
He aquí yo levanto a los caldeos, pues es Babilonia, es la zona donde está Babilonia. Yo los levanto, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Por eso Habacuc también habla de la invasión de Babilonia hacia Judá, la invasión de Babilonia hacia Jerusalén. Habacuc se pone muy triste por la respuesta que Dios le da. Hay muchos problemas y Dios le dice y se va a poner peor. Pero le dice esto, pero el justo por la fe vivirá. No importa cuán feo se ponga, Dios va a cuidar de sus hijos. No importa cuán difíciles estén las cosas, Dios tiene la protección para sus hijos y Dios está con ellos. Cuando Habacuc escucha el mensaje que Dios tiene para él, termina diciendo esto, miren. Esto es algo que yo creo que nos sirve a todos, porque a veces vivimos desgracias, ¿verdad? Y a veces nos quedamos sin nada y a veces parece ser que pasó una desgracia muy grande. Como les decía, acá en México hubo un huracán y gente se quedó sin nada, sin casa, sin comida, sin bienes. Pero Habacuc, a pesar de que todo iba a estar muy mal y todo se iba a poner peor, él dijo lo siguiente. Miren qué bonita oración hizo y qué bonitas palabras. Dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque no haya nada, aunque nos quedemos sin nada, dice él, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, qué fe tan grande la de este hombre, qué fe tan grande Dios le dio, porque a pesar de que no hay ovejas, de que no hay vides, de que no hay campo, él va a seguir creyendo en Dios. Él va a seguir confiando en Dios, porque en Dios no se confía solo cuando todo está bien y bonito, cuando todo está hermoso. En Dios se confía siempre. Estén como estén las cosas, nos vaya como nos vaya, con dinero o sin dinero, con casa o sin casa, con auto o sin auto, tenemos que seguir confiando en Dios porque su misericordia es grande. Y así termina la profecía de Habacuc. A ver, vamos a escuchar a Benjamín, que había levantado la mano. Benjamín, ¿quiere decir algo? Gracias, hermano. Ya contestó mi pregunta y solamente voy a hacer un comentario. Habacuc me confundió muchísimo y usted ya lo aclaró porque es como un diálogo de Dios con Habacuc. Y bueno, ese tipo de preguntas es para cuando uno tiene basada bien su relación con Dios. En mi caso, mi relación con Dios está basada en Cristo por su obra, por su vida, y gloria a Dios por medio de su palabra, hermano. Ya usted mismo en sus comentarios contestó mis preguntas. Bendiciones. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario final antes de que nos despidamos? Nadie, el día de hoy no hay preguntas. Muy bien, pues los felicito. Enciendan sus micrófonos, despídanse de sus hermanos en la fe. En un momento les llega por ahí su tarea. Y espero que me la manden. Buenas noches.
Hermosa clase, gracias, profesor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, Dios les gracias, Buenas noches. profesor. Un saludo les cordial bendiga, desde Colombia. compañeros y compañeras. Buenas noches, hermanos. Una linda Buenas clase. noches, pastor. Cada Buenas uno, noches, bendición. hermanos. Pastor, Sí, sí, sí. oraciones por el hermano Camilo, que la mamá de él está bien enfermita. Ah, sí, sí, me escribió para decirme, vamos a estar orando por él. Que Qué Dios les bueno, bendiga. gracias. Sí, qué bueno. Tengan Gracias, un hasta lindo luego. día, una linda noche. Gracias Buenas por la noches. clase. Profe. Gracias.